Muchas gracias. Buenos días. Quería agradecer especialmente al señor acá, subsecretario presente, a todas las autoridades de la LADI, al equipo de la LADI por la invitación, por esta cooperación que venimos llevando a cabo respecto al acuerdo regional número 7 entre la LADI y la UNESCO, que me parece que ha sido muy interesante y que ha abarcado varios de los temas, particularmente de cultura, comunicación, ciencia y tecnología. Entonces, esta es una ocasión muy importante para nosotros. Al mismo tiempo, es una ocasión difícil para mí porque estoy entre ustedes y el almuerzo en este momento, entonces tengo una posición difícil, voy a tratar de ser lo más breve posible. Voy a hablar un poquito de... Voy a hablar sobre la cooperación científica en América Latina y el Caribe y la biotecnología. Voy a tocar 3 puntitos, pero quería empezar dejando hablar dejando hablar a un colega y amigo español, a ver si se escucha. ¿Escucha algo? Buenas tardes. Wow. Sí, pues yo os voy a hablar de biotecnología. Porque la... Ay. Buah. Alguien hablaba hoy que teníamos bio, pero no tecnología. Aquí estoy. A ver qué pasó. Bueno, déjenme ver a ver si consigo un solo intento más y luego si no lo salteamos, pero me pareció que era una forma de cambiar un poquito la perspectiva de lo que veníamos hablando y tratar de aportar desde aquí. Buenas tardes. Wow. Sí, pues yo os voy a hablar de biotecnología. Porque la palabra mola mogollón. Biotecnología. Pero nadie tiene ni pajolera idea de lo que es eso. La gente no se entera de nada. Y ya va siendo hora, porque la biotecnología mola un montón. Y veréis, os voy a contar unos cuantos ejemplos porque la vivimos a diario. Como ha dicho Edu, soy de Benicàssim y ahí este verano nos han frito los mosquitos. Cualquier día se podría oír a los hijos. ¿Cómo? ¿Cuántos mosquitos hay esta noche, tío? Y el colega, tranquilo, mi iguana se los comerá. ¿Te gustan los animales exóticos? No, intento establecer un control de plagas. O en una clínica, doctor, no consigo quedarme embarazada. No se apure, señorita, le practicaremos una fecundación in vitro. ¡Ah, es un milagro! No, es tecnología de la reproducción y manipulación embrionaria. O en casa, cariño, todo eso es tuyo. Es pura genética molecular. La biotecnología está en todas partes. En un supermercado, un tomate enorme, sin motitas, azul, biotecnología. Un Rías Baixas, biotecnología. Las tías buenas, hasta eso, biotecnología. ¿Cómo? Bueno, perdón entonces por la disgregación, pero me parecía que uno de los temas que tenemos pendientes con el tema de la biotecnología y que ya fue mencionado de distintas maneras en la conversación de hoy es la relación del tema de biotecnología con el público, ¿no? Y la necesidad de traer los conceptos de biotecnología y de discutir esto con la sociedad en su conjunto, porque así como hoy durante la mañana vimos muchas visiones muy positivas de la biotecnología, tenemos que reconocer que socialmente, y el secretario Chacho Álvarez también lo mencionaba, a todo esto, yo a Chacho Álvarez lo conocí en una marcha por la ciencia hace muchísimos años en Argentina, por lo cual no me llamó nada la atención su énfasis en los temas de ciencia hoy a la mañana, y la verdad muy bueno, perdón por la otra digresión, pero quiero decir que él ya mencionaba que hay visiones sociales que no son tan positivas necesariamente. Entonces, si nosotros queremos trabajar el tema de la biotecnología más allá de su incorporación a las empresas y directamente al sector productivo, es importante que trabajemos los temas de comunicación desde una perspectiva que, yo voy a saltearme un par de cositas acá, una perspectiva de comunicación pública de la ciencia, de discusión con el público acerca de la ciencia, de creación de una cultura científica, de que la gente, la población en general, tenga herramientas para
conversar y entender la biotecnología con herramientas científicas. Porque hoy se hablaba del labeling, ¿no? del etiquetado, perdón, gracias, qué vergüenza, del etiquetado y el problema no es el etiquetado, sino qué es lo que lee la persona que lee la etiqueta, ¿no es cierto? Y qué herramientas nosotros le estamos dando cotidianamente para que la lectura de esa etiqueta signifique algo más allá de una estrategia de marketing, como de algunas cadenas que en Estados Unidos ponen que ninguno de sus productos tienen biotecnología, no pueden decir eso, ¿no? Porque venden cerveza, pero que no tienen organismos genéticamente modificados en ninguno de sus productos. ¿Y qué? ¿No es cierto? Bueno, ese tipo de cuestiones necesitamos acercarnos a través de la generación de una cultura científica. Entonces, el primer punto para la cooperación científica en biotecnología desde la perspectiva de la UNESCO es el tema de la comunicación pública, de la generación de una cultura científica que permita discutir adecuadamente, que le dé herramientas al público para discutir también los impactos negativos de la biotecnología, que ese es otro temita que no debemos dejar de lado. Hace 3-4 días se abrió, acá tengo el nombre, la bóveda del fin del mundo, ¿no? La que llaman bóveda del fin del mundo, el Banco Mundial de Semillas de Svalbard. ¿Por qué se abrió? Por la crisis, el conflicto de Siria y la consiguiente desaparición de ciertas variedades que estaban guardadas en la bóveda del fin del mundo. Es como que el fin del mundo se viene, ¿no es cierto? Tuvimos que abrir esa bóveda para recuperar variantes, aquí las expertas me corregirán, pero por lo que yo entiendo, para recuperar material genético que de otra manera se está perdiendo. Biodiversidad que se está perdiendo, y no solamente por el conflicto, sino por el hecho de que todos los otros cultivos han avanzado sobre los cultivos históricos y perdemos esa posibilidad que mencionaba Eli, me parece, hace un rato, de la diversidad genética que nos permita hacer los mejoramientos que necesitamos frente a un futuro sobre el cual que no conocemos como todo futuro, pero que aparte más y más nos genera una serie de incógnitas de cuál va a ser el futuro no solamente para la humanidad, sino en particular para el área agrícola, ganadera y de producción. Entonces, ese diálogo entre que tengamos en cuenta que la biotecnología no es toda negativa y tengamos en cuenta los impactos negativos de la biotecnología, ese diálogo solo se puede dar con una población educada científicamente, en el sentido de que domine las herramientas de la ciencia como herramientas de análisis de la realidad y de las noticias y de su entorno. Eso para nosotros es un punto básico, y en términos de cooperación, nosotros lo que hemos trabajado mucho es con los museos y centros de ciencia. Estamos trabajando con los museos y centros de ciencia. Hemos hecho aquí las fotitos de una guía que hemos sacado, pero nosotros tenemos una red de cooperación en América Latina y el Caribe, incluyendo, por supuesto, los países de la ALADI, de centros y museos de ciencia y periodistas científicos con los cuales discutimos estos temas. Creemos que los museos y centros de ciencia son uno de estos vínculos en los cuales la comunidad científica puede conversar con las escuelas. Las escuelas son los clientes muchas veces principales de esos museos de ciencia, y estos son lugares que nos permiten, son ámbitos, perdón, que nos permiten ese diálogo entre la ciencia y el niño, el estudiante. Por supuesto también los temas de periodismo científico, lo vi, ahí está Gustavo, tenemos periodistas científicos aquí presentes incluso, y la formación de esos periodistas científicos, la formación crítica también del periodista científico en términos de cómo analizar los temas de biotecnología, cómo analizar los temas de bioética, los temas, cómo se relaciona, ¿no?, la ética, la biotecnología, y cómo reportar sobre eso. Muchas veces el periodista puede tender a la noticia fácil, y la noticia fácil muchas veces en estos temas no es la que realmente necesitamos a nivel social para poder tener una discusión madura. Esto que yo les mostré el clip anteriormente también es una herramienta de cooperación. Nosotros estamos promoviendo un festival
de nuevas formas de comunicar la ciencia, entre las cuales una principal que hemos incorporado son los monólogos científicos, el stand-up comedy científico, ahí sí que no tengo traducción, pero los monólogos con humor científico, y esto ha sido un gran éxito. Esto que ven ahí es el mercado agrícola de Montevideo, con más de 500 personas escuchando monólogos sobre ciencias, ¿sí? Creemos, o es nuestra convicción, que esa es una forma de cambiar a la gente que había ido a hacer las compras, ¿no? A comprar las verduras y el pollo, a tener un momento de conversación con la ciencia desde una perspectiva que los involucre. Creemos que eso es una forma de generar esa discusión que crea las bases para todo lo que hablábamos hoy, las industrias más innovadoras y las capacidades de investigación de los países. El Science Land Festival que nosotros que organizamos, que fue patrocinado por la ANI. ANI apareció por todos lados en esta mañana también. También se llevó a cabo en Guadalajara, en México, a fines del año pasado. Vamos a tener uno, si todo sale bien, en Paraguay el año que viene, y es todo una estrategia de cooperación con distintas instituciones a través de los países de América Latina y el Caribe. El otro aspecto, más allá de los temas de comunicación, yo les dije 3 aspectos, los mostré: comunicación, fortalecimiento de capacidades y políticas públicas. Cuando hablamos de fortalecimiento de capacidades, un poquito ya Héctor esta mañana nos contó del Cabio, de Biotech, de tantas otras instituciones. La UNESCO tiene una serie de recursos, sobre todo mundiales, donde se habla de Centro de Recursos Microbiológicos y Biotecnológicos, cátedras UNESCO, Centro de Enseñanza y Formación, bueno, y una sociedad con la Universidad de Naciones Unidas también para el Centro Biolac, que está en Venezuela. No voy a ahondar en esto demasiado, porque simplemente lo que quiero decir con esto es refrendar lo que dijeron mis colegas esta mañana de la importancia de la formación de recursos humanos en cooperación. Creo que esto se dijo tal cual, o sea que no necesito ni decirlo, pero aparte la cooperación en cuanto a infraestructuras, ¿no? Es otro de los temas en los que tal vez estuvo menos expresado, pero me parece que es fundamental pensar en, por un lado, aprovechar conjuntamente infraestructuras existentes de todo tipo para la biotecnología, y por el otro lado generar infraestructuras comunes cuando el nivel de gasto que requiere justifique una aproximación regional a la infraestructura. Creemos que hay una oportunidad para eso. En América Latina tenemos un momento, también lo explicaba el secretario Chacho Álvarez hoy, que es un momento especial para la ciencia y la tecnología en América Latina. Creo que es un momento en el que también se pueden pensar en establecer infraestructuras comunes para la cooperación en biotecnología. Un poquito también, como nos contaba Héctor, para lo del Cabio, que además esto ya estaba así, no lo puse a todo esto estamos viendo, bueno, no lo puse ad hoc, pero yo sabía que íbamos a hablar del Cabio, y del Cabio lo único que voy a decir es que el Cabio es la experiencia a la que siempre referimos cuando tenemos que hablar de una experiencia exitosa de cooperación en investigaciones, en ciencia y tecnología, en el Mercosur y más allá. Es un caso testigo al que nos referimos cotidianamente. Es un ejemplo muy interesante. Es un ejemplo muy interesante no solamente por sus componentes internas, de cómo se organizó, de cómo es su filosofía, sino que es un reflejo de la importancia política que los estados le están dando al problema. La combinación de que esto es un tema de extrema relevancia política, juntado con un muy buen manejo de gestión y de implementación y de estrategia, creo yo, hacen al Cabio un instrumento para mirar y aprender. Y bueno, ahí los invito a que vean la presentación que nos va a mandar Héctor para seguir. Y como eso, hay algunas más instituciones que no voy a contarles, las pueden buscar en internet. Y lo que sí quiero hacer es el tercer punto, brevemente, si me permiten. Yo sé que ya estamos pasados, pero brevemente el tercer punto, que es el de la información para la política, para la toma de decisiones. Otro de los pilares de generación de una cultura científica,
de generación de capacidades, y el tercero para nosotros son las políticas públicas en particular, y de eso habló también Alejandro hoy muy claramente como política pública. Nosotros lo que, en el sentido de las políticas, lo que hemos hecho y que ponemos a disposición y uso de los países miembros es una base de datos de políticas y de instrumentos de políticas donde el usuario puede encontrar qué es lo que hace cada país en todas las áreas de ciencia y tecnología, y en particular, bueno, creo que tenemos aquí entre objetivos y metas seleccionado biotecnología, no sé hasta qué punto está completo, estamos trabajando para completar el área de biotecnología. Quería tenerla para este taller, pero se nos cruzaron algunas otras cosas, pero sí creemos que las políticas deben estar basadas en la evidencia, y la evidencia no son solamente las cifras, sino también las buenas prácticas de políticas de otros países. Nos las han presentado hoy tanto Alejandro como Héctor desde el punto de vista de las políticas. Creo que compartir esas políticas y los instrumentos de las políticas, no solamente las políticas en el sentido de los grandes discursos, sino realmente los instrumentos mediante los cuales esas políticas se llevan adelante, se implementan, creo que es una de las tareas importantes que tiene la cooperación internacional en la materia. Y en ese sentido nosotros hemos comenzado con este sistema y que seguramente es perfectible, pero que comienza a proponer una serie de poner a disposición más bien una serie de políticas e instrumentos que se pueden consultar, que se pueden comparar. No hemos hecho evaluaciones de esas políticas, sino que eso lo dejamos al usuario a ver qué es lo que encuentra más útil. Esto, por supuesto, tiene también otros aspectos de indicadores y de toda una serie de otros documentos que permitan armar políticas basadas en el conocimiento, ¿no es cierto? No me gusta decir basadas en la evidencia porque parece CSI Miami, no son evidencias, son conocimientos, son resultados de la investigación científica, resultados como los que presentaban las colegas. Entonces, bueno, con esto, a partir de esta plataforma, nosotros hemos hecho, o estamos en el proceso de hacer un informe de política de instrumentos de biotecnología, que no está terminado, por eso no voy a pasar en detalle, tampoco voy a pasar por esto. Simplemente volver para atrás. Los 3 puntos para nosotros fundamentales en la cooperación son la generación de una cultura científica, la generación de capacidades, y en eso creo que lo que hace el CABio es como un modelo muy importante para tener en cuenta, y el diseño conjunto y en diálogo de políticas públicas. Y en ese sentido estamos encantados de generar este diálogo con la LADI para poner a disposición tanto estas herramientas como para profundizar estos diálogos y ver cómo podemos llevar a cabo estas herramientas de cooperación conjuntamente con ustedes. Así que muchísimas gracias.